Vea los programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair en la página www.conmarcapropia.com y síganos en el Twitter @conmarcap. Con Marca Propia, la marca de la región. Positivas. Nosotros los habitantes de la vereda Barrio Blanco es don Óscar Echeverry, nacido acá en esta región, apegado a ella, ha trabajado con textiles y nunca olvida a su tierra, a Barrio Blanco. Don Óscar, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable, le agradezco su visita y para comentarles acerca de la vereda Barrio Blanco, donde nací y que en el momento pues estoy de reposo, descanso ya de mi pensión. Es una época que me acostumbré a vivir en esta parte, empezando porque les puedo comentar, la vida toda ha transcurrido en esta vereda. La vida de mi madre también y la de mi abuelita. Antes eran únicamente en esta parte 3 casas antiguas, esta es una de las 3, en el momento tratamos de conservarla, haciéndole todas las reparaciones y ajustes que son necesarios. Lo motiva a uno la parte del sentimentalismo para estar en ella. Pues ya llegando a mi cuestión de estudios y trabajo, todos los hice en Río Negro. Y al lado de mi madre y mis padres y mi abuelita, la época que vivimos, estudié y que me separé ya un tiempo por razones de trabajo en Colombia, pues en la parte de Bogotá, Ibagué, Cali, aparte pues de haber trabajado, iniciado en Coltepunto y la parte de Riotés como textiles, técnico textil. Ya regresé en uso en retiro como pensionado y aquí estoy en esto disfrutando. Ya todo el modernismo nos ha, como decir, estrechado un poquito el espacio y ¿qué más le puedo comentar? Amañadísimo aquí en mi tierra con el desarrollo que ha tenido el pueblo y la vereda. Bueno, don Óscar, técnico textil, pero nos gustaría devolvernos más hacia allá. ¿Cómo se llamaba su abuelita, su mamá, si usted le tocó estudiar aquí en la escuela de Barrio Blanco? Y que nos cuente, pues acá estamos en la parte de atrás de esta hermosa casa que es de las más antiguas. Me dice usted que más o menos 250 años puede tener esta casa. Sí. ¿Cómo era esto por acá? ¿Sembraban, tenían cultivos y todo? Sí, señor, todo esto aquí se cultivaba, eran parcelas amplias y fincas en ese momento amplias, en donde nos tocó sí trabajar, organizar para disponernos a los estudios. Mi primaria fue en la escuela Barrio Blanco y mis estudios fueron en la parte del Liceo José María Córdoba, ya en Río Negro, donde nos tocaba desplazarnos a pie. En ese tiempo no había tan buen transporte. No estaba la ruta escolar. Sí, y de todas maneras después ya ingresé a la parte de terminado el bachillerato, pasé a hacer mis estudios a la Universidad de Antioquia y todos los seminarios y esto que he hecho sobre la parte textil.
Tuve que dejar a mi madre, digamos, en la parte ya cuando me casé, pero no me alejé de la vereda ni de esta parte, no quise alejarme de la vereda. Compré al lado de la finca paterna un lote donde hice mi casa y organicé, me casé con Alba Miriam Trujillo Franco, también de Río Negro. Ella ya es del pueblo, de la ciudad de Río Negro. Ella de todas maneras también trabajó bastante en el magisterio y ahora pues está también ¿De disfrutando su pensión. ¿Qué le puedo contar de la época? ¿De su abuelita, cómo se llama? De la abuelita era Ascensión Franco Martínez. Toda la vida en esta vereda, pues transcurrió donde le tocó pues trabajar en la época muy duro para sacar a sus dos hijas adelante, que muy bien con sus tíos de esa época, y pues con mi mamá con todas las digamos las vicisitudes y tropiezos o todas las cosas que en esa época se desarrollaban, se desenvolvían, la escasez de tanto modernismo en ese tiempo, pues a la época era muy traumatizada las situaciones tanto de transporte como de medios para poder vivir, ¿cierto? Pero en realidad sí se encontraba pues amañado el ambiente en la parte de la vereda, muy sabrosa la vereda para vivir, y ahora con el desarrollo mucho más. Claro, don Oscar, es que nosotros, aunque le interrumpo, qué pena, lo que estamos haciendo con estos programas, recorridos con Jair en Río Negro, es recuperando la tradición oral, acordarnos de esas épocas, de cuando éramos niños, que me imagino que a usted le tocó la época cuando todavía no estaba la luz eléctrica o apenas estaba empezando a llegar, o sea que era ponte de caperuzas, de velas. Perfectamente, don David. Esa época toda nos tocó como iniciar, inclusive hasta de hacer papeles para agruparnos en una acción comunal, que fue la original que nos tocó a nosotros junto con otros muchachos estudiados y de buenas condiciones también económicas que existían en la época. Hicimos y empezamos a progresar conjuntamente con la vereda y con los vecinos en el desarrollo de tanto la parte eléctrica como la parte de la telefonía. Todo nos tocó en este tiempo. Ya en la época de mi abuelita y de mi mamá, pues ellos les tocó muy poco tiempo, pero la mayor parte de la abuela sí le tocó, fue a punta de, como usted lo dice, de la lámpara de caperuza y de las velitas. Y a los niños traer los terneros y arriar las vacas y todo eso. Correctamente, nos tocaba madrugar y a todos nos tocaba hacer unos una cosa, otros otra, madrugar para organizar en el establo las comidas para los animales y ordeñar e inclusive cargar la leche para llevar al pueblo, y con eso es una parte de sustento tanto para la época de la abuelita como la época de mi mamá, que nos tocaba de niños andar en la bicicleta pedaleando 1, 2 o las 4 veces inclusive para bajar al pueblo a estudiar. En este caso me tocó a mí y a todos mis hermanos. Claro, eso nos tocó a todos, hasta traer la leña para el fogón, que los alimentos lo hacían era con leña, hasta eso sí hace hasta muy poco tiempo, porque aún la cultura de nuestras mamás también por mucho tiempo, a pesar de la luz eléctrica, seguían cocinando con leña. Las piedras que estamos viendo ahí eran las que se empleaban en la cocina. ¿Usted se acuerda más o menos cómo estaba distribuido esto en las cocinas de estas casas antiguas? Sí, recordando la época de niño, pegado, digamos, a los laditos de mi abuelita, que era la que nos daba los primeros, digamos, el desayuno o algo así. Ellas eran desenvolviéndose en sus piedras, en la una pues molían organizaban su maíz y para hacer las arepas, en otra organizaban parte de organizar parte para el chocolate o bueno, tenían para distribuirse en esos
clases de piedras que estaban dentro de la cocina, que ahí era como la tradición de tener esas tres para tres funciones. Claro, y esa era la época de la arepa de mote, de pelado, todo eso, y ahí tengo entendido que le sacaban el afrecho al maíz y todo eso. El afrecho al maíz, y también se molía el cacao, para algunos cuando se hacía en esa época de la tradición en las bolitas de chocolate o del cacao, que en esa época era, pues no se conocía sino un chocolate en pasta, que era el chocolate, valga la publicidad también para Cruz o Lucker, ¿cierto? En ese tiempo. Bueno, ya después de esto, pues sí, fuimos creciendo, estudiando, y nos fuimos saliendo de la época todos los niños, pero era al pie, inclusive hasta en la época de que ellos estaban, mis padres eran descalzos, uno descalzo, y muchas veces gozando por todos los potreros, y se disfrutaba uno la vida de niño muy, muy bien. Épocas bonitas que estamos recordando acá en su programa Recorridos con Jair, en el municipio de Río Negro, con don Oscar Echeverry, de esas familias tradicionales de acá de la población, los Echeverrys, que son bastantes acá en Barro Blanco y en toda esta región del oriente antioqueño. Sí, señor, y la familia Cardona, don Joaquín Cardona, que recuerdo mucho, era un buen señor, inclusive para prestador de servicios, y muy atento a todas las necesidades de la vereda. Con él desenvolvimos mucho la parte del desarrollo de la vereda. Con él se hicieron muchas obras, como fueron también parte del alcantarillado, parte del acueducto que tenemos ahora, que es inclusive uno de los mejores acueductos rurales, y que el desenvolvimiento también del desarrollo en la parte eléctrica, como lo dijimos anteriormente, y la parte de la telefonía, el desarrollo de la comunidad también en la parte de la comunicación en las vías. Todo se ha hecho, y fue un gran señor, que puedo decirlo, porque prestó y ayudó mucho al desarrollo de la vereda. Podríamos decir, don Oscar, que Barro Blanco hasta antes del aeropuerto era una y después del aeropuerto es otra, porque pues yo veo que siempre ha habido Don Oscar, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, y queremos felicitarlo por esta casa tan linda que tiene, una de las casas más antiguas que hay en Barrio Blanco y de pronto en toda esta zona del municipio de Río Negro. No, agradecerle a usted por de disponer de su tiempo para mostrar a estas cosas que en realidad y en momento es dignas de sacar a mostrarle a aquel público y a los demás, para que nos empeñemos en hacer ciertos desenvolvimientos que son buenos y que nos animan a progresar. Muchas gracias, don Oscar. A usted, señor, muchas gracias.